Buenas tardes amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Les damos la bienvenida a su programa Conociendo el Mundo Fiscal, el cual se transmite a través de la plataforma de Yes Intelectual, a la cual le agradecemos mucho a nuestra buena amiga, la contadora Jessica Estrada, por la oportunidad que nos da el brindar este programa en su canal, en su capacitadora. Muchas gracias y como siempre, pues les recordamos, estamos aquí segundo y cuarto martes de cada mes a las 12 del día para platicar un rato con ustedes de los temas que sean relevantes de ya sea del mes o que estén por ahí sonando, pero estamos aquí con gusto para estar tratando con ustedes los temas que sean necesarios que se tengan que realizar. ¿Ok? Permítanme, ya saben, hay que compartir las ligas para que todos estemos en el mismo canal, estemos ahí ya empezando a platicar, para que empecemos a discernir y platicar sobre el tema el cual estamos tratando, que ya también el día de hoy, ya tercera parte, ya hoy lo tenemos que terminar, ya se hizo bastante largo el tema, pero hay que tocarlo de esa manera porque como les comenté desde un principio, es un tema largo el cual solo estamos abordando algunos puntos, no estamos abordando todos, pero es necesario verlos de cierta manera, verlos un poquito más a detalle, no de manera superficial, porque sí son temas bastante, no digamos que complicados, pero que sí van a causar cierta polémica, cierta discusión entre los que quieren ofrecer este tipo de modalidad de trabajo llamada teletrabajo a un trabajo normal. Entonces, vamos a ver si les conviene o no, como se los comentamos en un principio. O sea, no, nada, no es tan fácil nada más de decir, sí, yo me paso a teletrabajo y listo, ¿no? No, o sea, no es tan fácil. O sea, en cierta manera se oyera que sí, pero no es así. Entonces vamos a terminar de ver estos puntos porque como les digo, o sea, se oye atractivo, pero ya conforme vayamos avanzando, vayamos analizando, vayamos revisando este tipo de situaciones, pues ya tendremos puntos para saber si sí o no nos conviene dar este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, no dar, sino ofrecer, porque a final de cuentas es una modalidad de trabajo la cual es acorde a la situación actual, a la evolución del trabajo, acorde o ligado con la tecnología, pero sí es algo al cual debemos de estar preparados si es que en algún momento lo vamos a llegar a implementar. ¿Ok? Pues saludo, muchas ya se empiezan a conectar. Saludos, Becky, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Saludos, muchas gracias por estarnos acompañando como siempre. Al buen amigo Jicontecal también ya nos está empezando a contactar. Me pone solo los apellidos, qué pena, maestro. No te preocupes, no. Así es esto, nada más es sin ningún problema, Becky. Pero tranquila, no hay problema. A ver, vamos a compartir pantalla ahora sí, ya en lo que es los últimos temas ya de que estamos viendo. Recordemos que lo dividimos, bueno, en de todos ahora sí que lo que nos dio las observaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, recuerden que lo vimos como que en cuatro partes, en lo que sería el sector patrón, en lo que sería el sector trabajador, factores de riesgo y los ergonómicos, ¿no? Que es lo que, digamos que
grandes rasgos es lo que sería. Entonces, ya en programas pasados ya vimos lo que fue factores de riesgo ergonómicos, lo que fue seguridad y salud en el trabajo que establecen las normas. Vimos también las obligaciones que obviamente que establece a los patrones. Entonces, como ven, o sea, sí es algo que se fue, digamos que desmenuzando. Entonces, ahorita vamos ya con los últimos dos puntos, que serían los factores de riesgo psicosocial y lo que serían lo que sería el establecer políticas de capacitación y adiestramiento, ¿no? Prácticamente estos serían los puntos relevantes, como les he comentado. No son todos, si hay más, pero aquí estamos poniendo los que para nosotros fueron los de mayor importancia, ¿no? Pero como les comentamos, por ahí vienen las ligas o por ahí están en el material para que puedan descargar completo. Ahora sí que la liga del material y ahí ya, ahora sí que denle una buena leída y empiecen a tomar decisiones, ¿no? Porque sí, sí está un poquito complicado, como lo hemos estado viendo, pero hay que analizarlo, costearlo, si nos es ahora sí que redituable o no, y podemos empezar a implementarlo, porque como les decía o como sabemos, ahora sí que esta norma salió o se dio a conocer el 8 de junio de 2023 y como sabemos son 6 meses de su implementación, como lo dijimos, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El 8 de diciembre ya debe de estar implementado, ¿ok? O sea, ya estamos en agosto y exactamente 8 de agosto, pues ya llevamos julio y agosto, 2 meses, ¿eh? Nos ya estamos en cuenta regresiva para que lo tengan en consideración. Entonces, vamos a continuar con este tipo de riesgos, ¿ok? Para evitar los riesgos provocados por factores de riesgo psicosocial, según se aplique, debemos de disponer de un espacio físico que preferentemente permita privacidad a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo cuando se encuentre en su jornada de trabajo, para evitar que cualquier persona ajena a las labores inherentes al teletrabajo pueda interferir, interrumpir o afectar sus actividades. Segundo punto, se observe una perspectiva de género que permita conciliar el trabajo con la vida familiar y personal, incluyendo la posibilidad de contar con jornadas flexibles para facilitar la atención de responsabilidades familiares. ¿Qué nos quiere decir esto? Como decíamos, un espacio físico que nos debe de dar privacidad, como comentábamos. Una cosa fue muy diferente el que cuando empezó la pandemia que tuvimos que aventarnos la de lleno, el seguir trabajando desde casa, en donde nos acomodábamos ahí en la sala, en nuestra recámara, en algún espacio ahí medio desocupado que tuvimos y desde ahí trabajábamos. Eso fue una cosa, a tener asignado un lugar exclusivo a donde vamos a realizar nuestro trabajo. Tiene que darme privacidad, no tiene que ser una zona donde esté transitando mi familia o donde por cualquier movimiento, ruido o este tipo de situaciones me distraiga. Debemos de estar, digamos que, independientes de la casa y el hogar. Entonces debemos de disponer de este espacio físico que, obviamente, como nos dice aquí las recomendaciones, permita esta privacidad para realizar nuestro trabajo. Entonces, debemos de estar, digamos que independiente, aunque sea en nuestra casa, debemos de tener este espacio físico independiente, como lo decíamos, un cuartito de 2x2, 3x2, 1x2 o como quieran ustedes asignar este lugar, obviamente con ya las demás características que ya hemos visto en charlas pasadas,
pero tiene que ser exclusivo para el trabajo. Ahí es donde vamos a cumplir nuestra jornada de trabajo, vamos a tener obviamente nuestro tiempo de descanso, nuestros tiempos de desconexión, como ya lo hemos comentado, pero sí debemos de tener este lugar prácticamente obligatoriamente instalado para que podamos llevar a cabo este trabajo correspondiente, ¿no? ¿Qué pasaría si no lo tenemos? Pues prácticamente la comisión de seguridad de la empresa no nos los va a autorizar y obviamente no estaríamos aptos para poder realizar el teletrabajo desde nuestra casa, ¿ok? Becky, mi sala ya es la oficina, es correcto, como te decía, o sea, con pandemia tuvimos que hacerla, pues prácticamente adelantarnos a este teletrabajo, porque como sabemos, este teletrabajo nació apenas el año pasado, 2022, por ahí. Ya se venía oyendo por ahí de 2020, 2021, pero hasta 2022 fue cuando nació. Y entonces nosotros en 2020 prácticamente ya estábamos encerrados. Tuvimos que llevarnos nuestras computadoras, nuestro equipo de trabajo para poder ahora sí que realizar el trabajo desde casa y una primera opción era la sala, como bien lo dice Becky. Otros, en el mejor sentido, pues desde mi cuarto. Otros decían, bueno, pues por ahí en el comedor de mi casa, pues donde sea, ¿no? Ahora sí que nos acondicionamos y desde ahí laboramos. Pero eso fue antes de la entrada en vigor del teletrabajo. Ya con teletrabajo ya nos da las reglas, ya nos da los requisitos con lo que debemos de contar, lo que nos obliga a nosotros entregarle al trabajador lo que el trabajador tiene sus obligaciones y responsabilidades, o sea, cosa muy diferente. Y aquí ya no es de que vas a trabajar desde tu sala, desde tu cuarto, desde tu comedor, no. Ya debes de disponer de un espacio físico en donde vas a realizar este tipo de trabajo. Y como ya lo comentamos en sesiones pasadas, debe de tener buena iluminación, tiene que tener bien la conexión eléctrica, debe de estar su puertita para tu privacidad, tu ventana para que te entre el aire, la luz natural, el aire, puedas, o sea, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, tiene que estar este tipo de espacio físico. El segundo, como decíamos, el trabajar ya desde casa nos da la opción de convivir, digámoslo de cierta manera, entre la familia y mi trabajo. Esto que puede ocasionar de que ya saben que están las reuniones en las escuelas de los hijos, que haya algún evento, situaciones de esta manera en la cual se tenía que pedir permiso para llegar tarde, obviamente, al trabajo, o pedir a cuenta de vacaciones este día para poder asistir a las actividades con nuestros hijos y este tipo de situaciones. Y como lo hemos visto, lo habrán observado, el trabajar vía remota, en este caso teletrabajo, ha aportado mayor, digamos que, tiempo invertido en el trabajo. O sea, ya no hay que invertir tiempo de traslados, ya no hay que invertir tiempo, pues digamos que consumido en simple y sencillamente en el tráfico. Entonces, esos tiempos se vuelven tiempos con la familia. Entonces, podemos estar a la par en este tipo de situaciones. Y ok, si voy a tener que ir con mi hijo a su festival o a su convivio, a la reunión mensual de padres de familia o lo que sea, puedo tomar tiempo de este teletrabajo y lo puedo recuperar. O simple y sencillamente, conforme vaya avanzando mi trabajo, si lo tenía estipulado para realizarlo en una semana y me lo aviento en 3 días, pues imagínense, ¿no? O sea, puedes disponer de este tiempo con tu familia para estar conviviendo con ellos, lo que antes no se podía. Entonces, este tipo de teletrabajo nos da unos horarios flexibles, jornadas flexibles. Por eso aquí no los está poniendo como segundo punto en factores psicosociales. O sea, eso a mí, socialmente, psicosocial, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque estoy pudiendo convivir con mi familia, estoy pudiendo interactuar
estar teniendo el contacto que antes no tenía con mi familia, entonces van a la, digamos que a la par, y eso, según los doctores, es muy bueno y te ayuda en tu plan familiar, en tu vida laboral, o sea, en todo te da ese plus, ese ánimo para seguir trabajando. Entonces, psicosocialmente es muy bueno. Entonces, por eso está como este punto, ¿no? Tenerlo en consideración de que con este tipo de jornadas flexibles puede ayudar tanto en lo familiar como en el trabajo. ¿Ok? A ver, Becky. Pero los clientes abusan porque saben que estamos en casa, así que ya no contesto después de cierta hora, yo ya me puse y les puse un límite. Aquí estamos hablando de estos tiempos de desconexión, en lo cual te comento en las charlas pasadas, ya lo tocamos, en donde en teletrabajo nada más vas a cubrir tu horario, sea de 9 a 6 de la tarde, de 8 a 5 o en el horario que quieras, o si nada más trabajas mediodía, pero después de tu jornada de trabajo no tienes obligación de responder llamadas, responder correos, responder cualquier situación que sea de trabajo. Te puede hablar y ver cuestiones personales sin problema, ¿no? Pero en cuestiones de trabajo, nada, ¿eh? Y como lo comentamos, y no es un factor para que sea un posible despido justificado, ¿eh? O sea, no. O sea, desde aquí nos están estableciendo que no va a haber que hay este tiempo de desconexión y el cual tú una vez concluido tu horario laboral del día, no tienen por qué hablar. Como te digo, cuestiones personales, pues porque luego los patrones pues, son amigos y ese tipo de situaciones. Entonces entienden, ¿no? O sea, que te hablen y, oye, pues vamos a hablar aquí, allá de cuates o como quieras tú, ¿no? Pero cuestión laboral, nada que ver, ¿eh? Y si de ahí le estás, te están marque y tú no contestas, mira, no hay ningún riesgo de despido injustificado, ¿eh? O sea, no hay, por eso se están dando las reglas, por eso se está realizando de esta manera. Entonces, para que no entre precisamente esto de que yo después de tal hora ya no te contesto, no, pues es que teletrabajo, o sea, por eso te está marcando la jornada laboral. Aquí con nosotros sabemos que es cosa muy diferente, pero sí debemos de establecer horarios. O tú vas a estar a gusto que ya te estén hablando a las 10, 11 de la noche, cuando tú ya estás cenando, viendo la tele, o incluso ya estás dormido, que te estén buscando esa hora. Pues no. Entonces, pues y ahí va a depender de ti, o sea, sabes que ponerles un horario, sabes que mira, yo a más tardar a las 8 de la noche te contesto y hasta ahí, ¿eh? 8-1, 8-2, ahí nos vemos, ¿eh? Yo veré tu llamada, pero ya no te contestaré, ¿eh? O sea, eso ya depende de cada quien. Pero hablando exclusivamente de teletrabajo, por eso se marcan los horarios. Hay horarios de descanso, los horarios de comida. Entonces, en esos tiempos no se puede molestar al trabajador con cuestiones de trabajo. ¿Ok? Entendido, ok. Ok, a ver, ¿qué más dice? Estar en casa ayuda para adelantar quehaceres de la casa y en lugar de perder tiempo en el transporte, se usa para caminar. Exactamente lo que decíamos. O sea, por eso primer punto, disponer del espacio físico. O sea, ya tienes ahí tu lugar, como te digo, un espacio no tiene que ser tan grande. O sea, no tiene que ser un cuarto enorme, no, un chiquito. O sea, obviamente acondicionado, el patrón te tiene que dar el escritorio, la silla ergonómica, la computadora y demás, y ponernos a trabajar, ¿no? Obviamente por eso se manda al inspector de seguridad de higiene, el cual va a validar que tu espacio físico o centro de trabajo esté adecuado para darle el visto bueno y se autorice para que puedas trabajar vía modalidad teletrabajo. Y de ahí lo que platicamos, segundo punto, o sea, al ser jornadas flexibles, puedes combinar lo familiar con el trabajo y como bien lo dices, o sea, estos tiempos que invertíamos en el transporte los podemos utilizar para realizar los quehaceres de la casa que tenías que realizar llegando de trabajar, para realizar las compras para la despensa, para la comida de la semana y ese tipo de situaciones. O sea, este tipo, como les decimos, o sea, va a ir de la mano y el cual nos va a ayudar para realizarlo
sin estar ocupando tiempo. Además, o sea, como bien lo dices, bien lo dijiste, el tiempo perdido que ocupábamos en el transporte lo vamos a recuperar en otro tipo de actividades del hogar, ¿ok? Punto 3. Se cuente con mecanismos de comunicación al patrón sobre casos de violencia familiar que afecten a la persona trabajadora bajo modalidad de teletrabajo que realice el teletrabajo desde su casa, obviamente. En este punto lo comentamos, por eso era lo de la privacidad, porque se llegó a ver, a dar los casos en que ahorita, como les decía, en cuestión COVID, que tuvimos que irnos a nuestras casas, por ahí hubo mucho meme en el que salía el esposo o la esposa en paños menores, que se estábamos en reunión y resulta que atrás aparecía la esposa, el esposo, la amiga, la amante o lo que quieran y manden en calzones, en lencería o como sea, y empezar, ese es lo que se quiere evitar. Pero eso fue en el mejor de los casos, ¿no? Digámoslo así. El peor punto que se vio fue de que se sufría de violencia intrafamiliar, ya sea entre los cónyuges, entre los esposos o a los hijos. Y desgraciadamente este tipo de trabajo fue el detonante o digamos fue la herramienta que ayudó a localizar o a detectar, mejor más bien sería la palabra correcta, a detectar que algunos, no quiero decir que todos, pero cierto porcentaje de los trabajadores que teníamos en la empresa sufre de violencia familiar. Entonces, ahí es donde empieza también la problemática de que, ok, ¿sabes qué? Pues mira, veo que en tu casa esta situación está de esa manera y obviamente yo como patrón no puedo hacer nada. Simple y sencillamente por eso de aquí nos brincamos o regresamos al punto uno, disponer de un espacio físico que me permita privacidad y pueda realizar mi teletrabajo. Entonces, aquí sí tenemos que, ahora sí que tener una mente muy abierta, aceptar este tipo de situaciones y en el mejor de los casos apoyar al trabajador para que ahora sí que le den pues, como que sería la terapia, darle solución, ¿no? En pocas palabras, lo atiendan. Porque aquí recuerden que cuando hay violencia de cualquier tipo, en primera el agresor no lo va a aceptar y en segunda el que lo recibe tampoco lo va a aceptar, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, sabes que por eso te pido que dispongas de un espacio físico que te dé privacidad y demás, ¿no? O sea, tus broncas de hogar son tus broncas. Yo no tengo por qué enterarme y si me entero, haré lo posible por echarte la mano de que resuelvan esos problemas y si no los realizan, pues ahora sí que no es mi obligación, pero sí hay que evitar que este tipo de problemas le afecten al trabajador al momento de realizar su trabajo, ¿no? Entonces hay que tener siempre presente esto. Becky, yo vi a un señor que la maestra dando clases, atrás de la cámara salió su esposo desnudo del baño. ¿Qué pensé? Exactamente, exactamente eso es a lo que íbamos, o sea, de que, pues prácticamente como dicen, no, pues yo en mi casa quiero, si quiero puedo estar, bueno, no es uno desnudo, ¿no? Dicen, pues quiero puede estar encuerado y ¿quién me va a decir nada? No es mi casa. Sí, pero estamos en hora laboral, realizando trabajo, entonces no debe de pasar eso, por eso volvemos al punto uno, disponer del espacio físico que nos dé privacidad y tranquilidad para poder realizar nuestro trabajo. ¿Ok? Punto 4. Se cuente con pausas y tiempos de descanso adecuados para las personas trabajadoras en esta modalidad. Lo que les decía, un horario de entrada, un horario de salida, nuestro horario de comida y listo. Recordemos, aquí volvemos a lo mismo. No todos los trabajos son para teletrabajo. La mayoría o digamos el 100% de este tipo de trabajos son, digamos, como lo hemos denominado, de oficina. ¿Y qué queremos decir de oficina?
pues que obviamente que lo realizamos vía con computadoras, programas de computadora, aplicaciones para computadora, para nuestra tablet, para nuestro teléfono, o sea, vía remota, digámoslo así, de alguna manera, o sea, todo con de telecomunicaciones, como normalmente nos dice aquí la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que es lo del punto 5, lo que decíamos, el derecho a la desconexión, lo que son las TICs, que son todas la tecnología con la que estamos trabajando. Entonces, debemos de estar, obviamente, con ese tipo de herramientas, porque decíamos, si mi labor del trabajo es estar en una fábrica, realizar un producto, ver cómo se está, o sea, de producción y proceso, no se va a poder hacer. Obviamente no se va a poder hacer vía remota, vía teletrabajo. O sea, tienen que ser forzosamente con herramientas tecnológicas como lo es la computadora, la tablet y el celular, que es como normalmente trabajan. Entonces, como ven, o sea, como les digo, no todos entran en esta situación, por eso les decíamos, desde ahí hay que analizar nuestra empresa, a qué se dedica, qué actividad hacemos, qué producto o servicio realizamos y de ahí partir si podemos ofrecer la modalidad de teletrabajo en nuestra empresa. No es obligatoria y tampoco va a ser que la tengamos que ofrecer forzosamente, ¿no? No, 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 no. Aquí, como les decimos, dependiendo de tu actividad, sabremos si es opción o no, pero obligatoriamente tampoco lo es, ¿ok? Lo que decíamos de los respetos de derecho de desconexión, lo que decíamos, ahora sí que aquí la tuyo, Becky. Al término, ahora sí que bajo esta modalidad, al término de la jornada laboral, durante las pausas convenidas en los horarios o no laborables, vacaciones, permisos y licencias. O sea, van a tener las mismas prestaciones que si estuvieran de manera presencial y obviamente los mismos puntos. Después de mi horario laboral ya no contesto mensajes, llamadas ni correos, ¿no? Antes tampoco, simple y sencillamente se respetan estos horarios, ¿ok? Becky, pero hay que cerrar la puerta, maestra. Exactamente, exactamente, pues en el espacio físico, por eso le decíamos su puertita para que puedan cerrar y ahora sí que literal, saliendo de mi puerta está mi casa y aquí es mi centro de trabajo. O sea, yo estoy realizando mi chamba y a la hora de la comida iré con mi familia, ahí comeremos y me regreso a trabajar, ¿no? O sea, no hay ningún problema en este sentido. Por eso es lo hermoso, digamos, lo de tener tiempos compartidos entre la familia y el trabajo que se presta, sí se presta. Y en cierto, pues bueno, pues yo diría en un 90% yo creo que es muy redituable, la verdad. La verdad sí es muy redituable. Puntos importantes de establecer políticas de capacitación y adiestramiento. Digamos que ya lo último de estos comentarios que nos dieron el 8 de junio del 2023. Nos dice, la capacitación y adiestramiento proporcionados a las personas trabajadoras bajo esta modalidad y en los casos aplicables con la participación de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y Productividad deberán consistir según aplique. Ok, a ver, ¿qué puntos? En el reconocimiento de peligros en su lugar de trabajo mediante la aplicación de la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud de trabajo para los diferentes tipos de riesgos por condiciones peligrosas e inseguras posiblemente presentes en su lugar de trabajo, los factores de riesgo ergonómico por posturas forzosas, movimientos repetitivos y sedentación prolongada, y los factores de riesgo psicosocial, haciendo énfasis en aquellos que pudieran estar presentes en la modalidad de teletrabajo, como la interferencia en la relación de trabajo-familia, los ritmos de trabajo acelerados, la carga de trabajo, la comunicación entre los trabajadores, el apoyo social y la violencia laboral, entre otros. ¿Qué nos quiere decir? La comisión mixta, aquí no lo estamos diciendo, va, como les dije, a dar el visto bueno
de que el centro de trabajo que estamos proponiendo dentro de nuestro hogar para su verificación cumpla las condiciones para darnos seguridad laboral, como lo llegué a comentar en su momento en los primeros programas. ¿Qué me puede pasar en mi casa? Si estoy en mi casa, ¿qué riesgo de trabajo puedo tener? ¿Qué me puede pasar si estoy en mi casa? ¿Están de acuerdo en eso? No, o sea, es cualquier lado tenemos peligro de sufrir algún accidente. Entonces aquí, ¿qué es lo que viene a validar la comisión mixta? Ok, a ver, tu centro de trabajo que estás proponiendo está en la planta baja, en el primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, dependiendo en dónde vivamos, ¿no? Segunda, ¿utilizas ascensor o utilizas escaleras? ¿Qué tan antiguo es tu casa o tu departamento? O sea, todo ese tipo de situaciones empiezan a salir para ver también, no es lo mismo tener nuestro centro en una planta baja, tenerla en un quinto piso, el estar subiendo y bajando escaleras a cada rato, que no tendría por qué ser. Entonces, hay que ver esta situación. Ellos tienen que ver qué factores pueden ser posibles o susceptibles para tener un posible accidente. Ok, aquí está tu lugar de trabajo. Las sillas que te estamos dando y el escritorio ergonómico son para que tú estés cómodamente trabajando. Pero si tú no cumples las condiciones de cómo te debes de sentar, cómo debes de estar con el monitor, con el teclado, con el mouse y ese tipo de situaciones, a la larga te van a causar problemas en la espalda, en la cintura, en los brazos, o sea, todo eso lo debemos de tener siempre presentes. No tenemos que hacer movimientos, digamos que tan repetitivos, tan forzados y ese tipo de situaciones. Y obviamente el estar independientes para evitar el estar en contacto o estar sabiendo más que nada, como les decíamos en el caso de la violencia familiar y estar obviamente con esta carga laboral, ¿no? O sea, de que, ay, es que ya están haciendo ruido, se están peleando aquí, yo aquí trabajando y en junta con mi jefe, o sea, ese tipo de situaciones a la larga obviamente psicosocialmente afecta. Entonces, todo eso se tiene que valorar, verificar y ver la posible manera de darle solución para que el trabajador realice, digamos que de manera tranquila, su trabajo. Por eso aquí nos está dando estos puntos de que reconocer los peligros en el lugar de trabajo, como decimos, es en mi casa. ¿Qué peligros puedo tener? ¿Qué violencia puede haber? La triste realidad o con este cambio, yo creo que muchos por eso hasta luego van a trabajar porque en el centro de trabajo se sienten más seguros que ni en su casa. Entonces, hay que tener presente esta situación para poder realizar estas verificaciones, constatar de estas situaciones y poder dar la solución o posible solución, y como les comento, sea, no es obligatorio, pero el trabajador ya tendrá la última palabra, ¿no? Y aquí también entraríamos en el debate, ok, si veo, yo le hago el comentario al trabajador y él no lo quiere realizar y yo sigo viendo esta situación, ¿lo puedo despedir? ¿Sería conveniente despedirlo? O, bueno, en el caso de que ya estuviera trabajando, pero si apenas es prospecto y estoy viendo todas estas situaciones, pues serían factores para no ser candidato a trabajar vía esta modalidad, teletrabajo. Pero si ya lo tengo y estoy viendo que al principio no era así, ya después de 3, 4 meses empiezo a ver este tipo de situaciones, o sea, sería un motivo de despido justificado. Obviamente no.
pero como les digo, o sea, podemos apoyar al trabajador para que pueda darle soluciones, pero como les digo, para esto, el trabajador tiene que aceptar que sí sufre de este tipo de situaciones y que acepte el apoyo para dar solución. Y si no lo hiciere, pues ahí al menos yo diría o sería de los que, pues sabes que, mira, me conviene o me sale más barato despedirte, liquidarte, a estar viendo toda esta situación. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por eso les decía, hay que analizarlo, hay que checarlo. O sea, no va a ser para todos y los que entren, estar al tanto de todas estas situaciones. Si no, al rato pueden salir, brincar estas situaciones y no vamos a estar preparados para poder afrontarlas. ¿Ok? A ver, Bequis. Pero la realidad es otra. Los patrones se pusieron más listos, muchos de ellos, para no pagar, para ya no pagar por nóminas. Mejor, hicieron mejor contratos por asalariados y así librarse del pago del IMSS y entonces ya no tenemos seguro social. Ahora somos maquiladores. Pues aquí te digo que esta situación, pues ya saben, esas famosas estrategias fiscales que no sirven de nada, que dicen que sí, dicen que no. Aquí, como te digo, como teletrabajo es otra forma de ofrecer servicio, bueno, de ofrecer trabajo en mi empresa o mi despacho o lo que sea. Y eso no te quita el carácter de trabajador. Entonces, aquí de que ya no te van a pagar por nómina, pues en primera instancia se van a aventar un broncón con el seguro social de primera instancia. Segunda, como decimos, contratos por quiero pensar que me dices asimilables a salarios. Pues como le hemos dicho, Ley Federal de Trabajo, no existe la modalidad de trabajador como asimilado a salario, ¿eh? Y como bien lo sabemos, este tipo de pagos no son para trabajadores, son para socios en empresas. Y eso es en el concepto que lo más lo manejamos. Hay otros, como le hemos dicho, en monumentos a comisarios y ese tipo, pero hablando, digamos que de rangos arriba. Entonces aquí, si lo hicieron, pues no te quiero decir la bronca que se les viene. O sea, eso no es nada. O sea, y aparte, como les hemos dicho, en modalidad de teletrabajo, eres trabajador, nomás que aquí se les denomina teletrabajador, y por eso tienes tus prestaciones. Tienes que tener seguro social, tienes vacaciones, tienes prima vacacional, tienes aguinaldo, tienes todas tus prestaciones. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que cambia? La forma de realizar el trabajo. Nada más. Entonces, aguas con estos puntos, ¿eh? Ahí sí, ahí con lo que me dices, pues según de vivos, pues yo no sé dónde esté lo vivo, o como dices tú, se pasaron de listos, eso sí te lo creo. Aquí, como decimos, ¿quién se los recomendó? Pues sabrá Dios, pero ya lo sabemos que este tipo de situaciones, y ya estamos hablando de hace más de 15 años, o sea, no es actual. Ahorita las broncas que han encontrado, y te digo, y ahorita el primero que les da en la torre es Seguro Social. Los hacen que les paguen todas esas cuotas, todos esos pagos, todo eso, ahora sí que puros capitales constitutivos. Lo hacen retractivo y me lo pagas. O sea, aquí no es de que, como les digo, no sé quién da este tipo de consejos, quién les da estas estrategias fiscales, como dicen ellos, pero bueno, esa es otra situación, ¿no? Entonces, ahí ya es otra cosa. Pero bueno, la compensación y aplicación de la política del teletrabajo, que nos dice en los conocimientos necesarios para el manejo de la tecnología de la información y comunicación para la modalidad de teletrabajo. Como nota, esta norma dice, el proceso de capacitación o el adiestramiento podrá realizarse de manera remota, presencial o mixta como parte de la jornada de trabajo. Aquí, como lo sabemos, teletrabajo, vía remota y demás, como les digo, podemos utilizar un RP, que normalmente ya es lo que estamos utilizando. ¿Cuál? El que quieran ustedes, dependiendo a lo que se dediquen, ¿no? Pero si estoy contratando a este teletrabajador y no tiene conocimiento, obviamente lo tengo que capacitar. ¿Cómo va a ser esta capacitación? Como quieras, remota, presencial o mixta.
ya va a ser a consideración del patrón y del trabajador como quieran realizar esta capacitación, pero la tienen que realizar, ¿eh? O sea, aquí sí es de capacitación constante, vía remota, vía presencial o vía mixta, para que el trabajo que estemos realizando bajo esta modalidad se realice de la mejor manera y de la forma más eficiente, ¿ok? Obviamente, entonces, para tener eficiencia tenemos que estar capacitados. ¿Cada cuándo? Cuando lo necesitemos. No es obligatorio que sea una vez al año, dos veces por año, tres veces por año, las que ustedes quieran. Simple y sencillamente es cuestión de analizar qué programas estamos utilizando. En una, digamos que en la capacitación inicial, por decirlo así, puede quedar entendido o puede que primero vayamos dando los programas más sencillos, digámoslo así, y al último dejar los más complejos. Y ya en los más complejos es donde podemos establecer más tiempo, más días de capacitación para que el trabajador pueda capacitarse X días, X horarios, para que pueda realizar el trabajo correctamente, ¿ok? Obligaciones de los trabajadores en esta nueva modalidad. Ya hablamos de lo que está obligado el patrón, las condiciones de trabajo, seguridad, higiene, factores ergonómicos, factores de riesgo de trabajo desde la casa. Entonces ahora vamos a ver lo que le corresponde al trabajador, ¿ok? O sea, no nada más es todo en cuestión del patrón, también del trabajador, qué es lo que deben de ofrecer, ¿ok? Brindar a la Comisión de Seguridad e Higiene, si está de acuerdo el trabajador, las facilidades por escrito para una comprobación física de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en su lugar fuera del centro de trabajo, lo que les decía. Si yo voy a pedir trabajo vía teletrabajo, debo de dar un espacio físico para realizar ese trabajo. Entonces debo de dar el visto bueno, digámoslo así, o aceptar el que la comisión mixta de la empresa verifique este espacio físico si reúne las condiciones, si está dentro de lo que cabe, apto para hacer el centro de trabajo vía esta modalidad. Entonces, no se tiene que negar el trabajador porque si se niega, obviamente, pues si no sé dónde vas a trabajar, ¿cómo te voy a aceptar que trabajes de esa forma, ¿no? Entonces aquí sí no debe de oponerse el trabajador a darme el acceso, obviamente a su casa, para llegar al espacio físico en el donde se realizará el teletrabajo, ¿ok? Informar al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene cualquier alteración de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de fuerza mayor que impidan el desarrollo del teletrabajo, incluidos aquellos acontecimientos traumáticos severos que hubiere presentado o sufrido con motivo del ejercicio de su trabajo. ¿Qué puede ser esto? Que tuvimos un accidente, que algo fuera de lo común nos esté afectando y eso se me volvió un trauma y no puedo trabajar al 100, no me puedo concentrar, no puedo realizar mi trabajo. Entonces, yo debo de haber informado ahora sí que a mi patrón, que sufro de estas situaciones. Vamos a poner un ejemplo claro. 19 de septiembre de 2017. ¿Qué nos pasó? Los últimos temblores fuertes en Ciudad de México, ¿no? Y en esta ocasión sí nos tocó por acá porque fue al sur, entonces ahora sí estuvo medio complicado eso, ¿no? Como sabemos, por esta zona de Cuapa, de la Benito Juárez, de Iztapalapa también, cayeron bastantes casas. Por ahí recordarán los videos en donde se derrumba un edificio que era de contadores, lamentablemente. Desgraciadamente también había varios que eran del Politécnico y ese tipo de situaciones, ¿no?
Entonces, este tipo de situaciones sí son demasiado traumáticas y que nos puede ocasionar que si nuestro centro de trabajo es chico, se nos pudo haber alterado, digamos que los nervios y poder empezar a sufrir una posible claustrofobia. Si estoy hasta el quinto piso, puedo sufrir ese malestar de que si tiembla en este momento, me pongo loco, me traumo, empiezo a gritar o este tipo de situaciones. Entonces, todo eso le debo de informar a mi patrón y a la comisión para que ellos me den el desarrollo adecuado para poder tomar alternativas en caso de que llegue a suceder. Entonces, deben de estar en el entendido de lo que yo como trabajador sufro, qué traumas tengo, a qué le tengo miedo, qué es lo que me puede pasar, qué fobias tengo. O sea, eso lo debe de saber el patrón y la Comisión de Seguridad y Higiene para que ellos a su vez tomen las alternativas necesarias en mi caso, ¿ok? O sea, no nada más es decir, sí, y listo, ¿no? Y ya no, porque como les digo, o sea, literal entiéndase así. El teletrabajo es para estar encerrado en horas de oficina. De 9 a 6 de la tarde, nada más salgo a mis horarios de comida y listo. Sufro de esquizofrenia, de claustrofobia, de este tipo de situaciones, de vértigo, de... No, o sea, todo eso, créanme que aquí es donde van a brincar todos los malestares que no sabíamos que teníamos. Entonces, eso a su vez, obviamente, pues también no están en programas pasados lo habrán visto, o sea, hay que tener estudios médicos y todo este tipo de situaciones para que seamos candidatos. O sea, como les digo, no es tan fácil, ¿eh? O sea, pareciera que sí, pero no es tan fácil la situación, ¿ok? X, recomiéndeles a estos trabajadores que cuando vayan a checar que el área sea adecuada, aunque sea, guarden su ropa en los cajones y los zapatos y en su lugar para evitar penas ajenas. Bueno, por eso te digo, o sea, es un lugar ajeno a tu casa, está dentro de tu casa, pero como les digo, es un cuarto y literal acondicionado de oficina. No es otra situación, ¿no? O sea, es eso. O sea, ellos no tienen que estar viendo que por ahí tienes los calzones tirados, los calcetines, un zapato por allá, el otro por otro lado. O sea, no, 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 no. Aparte de que eso ya es cuestión de, como decimos, de higiene de cada quien, ¿no? O sea, esas otras, y si hay muchos que les gusta estar así de toda la casa desordenada, esa es otra situación, ¿no? Pero bajo estas condiciones tienen que tener ese adecuado, digamos, esa limpieza, ese orden para poder, por lo menos, accesar a lo que sería mi centro de trabajo, ¿no? O sea, no es nada más de que, ah, sí, ventes aquí, ya, no, 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 no. No. Créanme que todos esos son factores o van a ser factores para la toma de decisión del posible candidato a realizar el teletrabajo, ¿ok? Siguiente punto, resguardar y conservar en buen estado los equipos, obviamente los de cómputo, materiales útiles y mobiliario ergonómico que en su caso y de acuerdo con las necesidades de su puesto o actividad les proporciona el patrón para realizar el teletrabajo en su lugar de trabajo. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Que el mobiliario que te estoy entregando lo cuides, porque siempre se ha dado de que, o no sé si les haya pasado, de que hay, como decimos muchos, de por ahí hay muchos que tienen manos de estómago y todo lo deshacen, ¿no? No, 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 no. Aquí me lo vas a cuidar, lo vas a resguardar y vas a tener el cuidado necesario para que te dure y te pueda dar el trabajo bien. Aquí, como decíamos, en el sentido de las tablets, de los teléfonos, de las computadoras, necesitan obviamente sus mantenimientos preventivos y correctivos, ¿no? Cada cuándo, pues cada, dependiendo el uso de los que se le dé. Si es una computadora que la tenemos en friega todo el día de 9 a 6 de la tarde, lunes a viernes, y en ese sentido, y también dependiendo en qué. Un mantenimiento preventivo y correctivo cada 2 meses, 3 meses es muy buen tiempo, ¿no? Si no es que cada medio año. O sea, pero cada 3 meses sería lo conveniente. Entonces,
tú me lo debes de cuidar y yo te lo debo de dar esos mantenimientos para que obviamente el mobiliario esté, no digamos que al 100 pero en un 95% sí estén en su uso, ¿no? O sea, debemos de cuidarlo. O sea, aquí ya es el compromiso entre el trabajador y el patrón de que yo te lo estoy proporcionando, no me está costando 5 pesos. O sea, el mobiliario que tienes más o menos, estamos hablando de que sería una inversión más o menos de unos 20 a 30 mil pesos, como para que me digas que, ¿qué se cree, patrón? Ya se descompuso mi silla la semana de que la estoy usando, no inventes. O sea, ahí sí hay que ver, ¿no? O puede que sí, si es nueva, obviamente tiene que ser nueva. Salió defectuosa de fábrica o algo así, pues hacemos la válida la garantía y ese tipo de situaciones, pero, o sea, no se vale de que me salgan con que es que ya se me descompuso la computadora, ya se me descompuso la silla, o ya es que el escritorio ya se quebró. Es que no, 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 no. Tú te comprometes a cuidarlos y a darles el mejor uso para que esté en óptimas condiciones. ¿Ok? Observar las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y someterse a los exámenes médicos que de acuerdo a lo que establezca la NOM 30 del 2009. O sea, debemos de hacer exámenes médicos cada cierto tiempo para dar, pues digamos que darle el chequeo al trabajador de que está en funciones, ¿no? Así que no tiene mal algo o que a raíz del teletrabajo que ya le está dando lata a los riñones, que ya tiene este hormigueo en los brazos, que ya tiene una lesión aquí en el cuello por estar todo jorobado, por no estar en la manera correcta de sentarse. O sea, entonces van a realizar exámenes médicos cada cierto tiempo, ¿ok? Y atender las políticas y mecanismos de protección de datos e información establecidos por el patrón en el desempeño de sus actividades como persona trabajadora bajo esta modalidad, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. ¿Esto qué nos quiere decir? Que recordemos que aunque estemos trabajando desde casa, esa información es de uso confidencial y le pertenece a la empresa. ¿Qué podemos hacer en este caso? Ya la mayoría lo está haciendo. Incluir en los contratos laborales o de manera independiente los contratos de confidencialidad o las cláusulas de confidencialidad dentro del trabajo, del contrato de trabajo, para que el trabajador esté enterado de que no puede divulgar la información que está realizando en su trabajo. Como les decimos, puede que ahorita estoy aquí en mi trabajo y de repente llega alguien de visita, llega y abre, ¿qué onda? ¿Cómo estás aquí y allá? Y nos saludamos. ¿Y qué estás haciendo? Llega y ya saben, ¿no? Siempre llegan y se ponen a ver qué estás. Oye, espérame tantito. Estoy laborando, salgo a las 2 a comer, espérame y ahorita platicamos, ¿no? Debemos de tener este tipo de situaciones. Ok, es en horario laboral, ok. No estoy en reunión con mi patrón, ok. Pues de eso se trata. O sea, no, aunque estés con el patrón o con el director o con el supervisor o con quien sea obligatorio que nada más estés ahí. No, o sea, eso ya también es, aunque no estés con nadie, tú como trabajador tienes que guardar esas condiciones. Tienes que saber de que aunque no estés con nadie, esa información es privada, es confidencial y nadie más tiene por qué saberla. Si la llegaras a divulgar, pues atente a las consecuencias, ¿no? Obviamente. Pero, como les digo, puede entrar alguien, ok, mira, ¿sabes qué? Espérame, cierro el programa, cierro lo que esté haciendo, platicamos unos minutitos, un ratito, y ¿sabes qué? Ok, ahí nos vemos, y sigo con mi trabajo, ¿no? O sea, tienen que, digamos que ocultarla, tienen que cerrarla o como quieran llamarle, ¿no? O sea, no tiene por qué estar a la vista de alguien más y entiéndase, el centro de trabajo es nuestra fuente de trabajo, es nuestro lugar de trabajo. No tiene que haber nadie más que el teletrabajador. ¿Ok? A ver, por aquí comentarios. No sabía que ese edificio era de contadores, ¿qué más? Sí, sí, BX, era de contadores. Me parece que había oficinas tanto de contadores como de abogados, pero
Desgraciadamente, los que fallecieron fueron contadores. Te digo, y te comento, eran de la ESCA, de Escatepepan, de aquí de la Ciudad de México, que por ahí, incluso son, uno que es egresado de ahí nos llegó pues digamos que la esquela, el aviso de que eran colegas de la institución y pues por ahí así que sí se siente uno mal, ¿no? Pero fue esa situación, o sea, y te digo, y pues queda traumado, ¿eh? Así, y aunque no sea, por ahí supe de muchos amigos que les tocó que los agarró en el ascensor, que los agarró en el piso 48 de World Trade Center, que los agarró en la Latinoamericana hasta en los restaurantes de arriba, o sea, imagínate, o sea, un sismo de esa magnitud y con esa, digamos, con esa intensidad, con esas catástrofes y con todo lo que hubo y toda esa situación, ¿crees que no va a ser traumático? Pues créeme que sí es bastante, ¿eh? Y por eso hay que tener eso siempre presente. Muchos podemos decir que no es traumático o que no tenemos nada, pero cuando llega a pasar un sismo y te pones, literal, te bloqueas, ¿eh? Y ahí es donde dices, sí me afectó. Entonces, aguas en esos puntos. Informar por escrito y con antelación al patrón de cualquier cambio de domicilio definitivo o temporal al lugar del trabajo previamente acordado, a fin de que en su caso se realicen las gestiones para comprobar que el nuevo lugar de trabajo propuesto satisface los requerimientos para que ahí se desarrolle el teletrabajo. El escrito deberá contener al menos la fecha de elaboración, el nombre de la persona trabajadora en la modalidad de teletrabajo que elabora el escrito, la fecha de ocurrencia y la descripción del cambio de domicilio. ¿Qué pasa con esto o qué puede suceder? Ya saben, la mayoría normalmente renta donde está viviendo y pues llega momentos en el que tienen que cambiar, les piden el lugar o ya no van a seguir rentando el lugar, pues tenemos que cambiar de lugar, ¿no? Entonces, bajo esta situación, se debe de informar al patrón y a la comisión de que vamos a cambiar de domicilio, ya sea temporal o definitivo, y en donde me vaya a ir a vivir, otra vez tengo que asignar un espacio físico que cumpla todas las condiciones que me está pidiendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que funja como mi centro de trabajo y me lo pueda autorizar y digamos que hacer el cambio, ¿no? De llevar mi mobiliario, mi equipo, todo al nuevo domicilio y poder seguir trabajando, ¿no? O sea, está esta, digamos que esta opción de que obviamente los que rentan, pues es de cierta manera de que cambien en algunos son cada año, nomás vence el contrato del primer año y luego se cambian a otro lugar y así están, o ya llevan varios añitos en el mismo lugar, pero como les decía, les piden el lugar o les dicen que ya no se va a rentar, entonces que vayan buscando otro lugar, ¿no? Entonces, de esta manera, entonces se le debe de informar, bueno, el teletrabajador le debe de informar al patrón de esta situación, a hacer un escrito, pues digamos simple, o sea, no tan complicado, en donde cubra estos puntos que nos está diciendo, fecha de elaboración, el nombre del teletrabajador, la fecha en que va a realizar el cambio y la descripción del por qué es este cambio de domicilio, ¿no? No hay que meterle más. Simple con eso y listo. A ver, Bequis. Aquí vivimos en un edificio, muchas que estamos trabajando así. Un día se nos fue la luz y salimos todos a la calle y nos conocimos y platicamos, como dice usted, empezamos a buscar tiempo para dispersarnos porque el cerebro se satura. Sí, es correcto. Pues eso es lo que te digo, de que por eso también nos están estableciendo los tiempos de desconexión, precisamente para evitar esto que dices. O sea, una cosa está bien de que queremos adelantar, pero también hay que irnos, acostumbrando a cubrir nuestros horarios. O sea, también tenemos esa mala manía de que queremos adelantar según lo de mañana y terminamos trabajando hasta la medianoche y te paras temprano y otra vez y no le avanzas. O sea, no. O sea, debemos de ya respetar nuestros horarios laborales. ¿Sabe que he notado? Que la gente que nos ve en casa piensan que no trabajamos y eso que usted dice nos pasa con la familia. Yo tengo que ser tajante y decirles que no puedo atenderlos hasta que salga. Y se han molestado, pero lo siento, tienen que entender que estoy trabajando. Exactamente, exactamente. Luego ahí es el problema de que piensan que porque estás en tu casa, literal, como dicen por ahí, no piensan que nada más te estás rascando la panza o que no estás haciendo nada. Cuando vieran.
que en verdad te desconectas de la vida familiar. A no ser que te digan, o como luego me dice mi esposa, ¿sabes qué? Hoy tenemos que ir por la despensa a tal hora y acá. "Ah, ok, mándame un mensajito y lo contemplo, ¿no? Entonces, a esa hora me desconecto, vamos por la despensa, vamos por estas compras, regreso y sigo trabajando, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones. Pero muchos piensan que nada más estás y te estás rascando la panza, estás viendo la tele, o no sé, o sea, que piensen, ¿no? Pero ya cuando ven que sí estás trabajando y eso, bueno, algunos, hasta que lo ven, lo comprenden y lo entienden. Y ahí sí es cuando dicen, ah, no, ok, ¿sabes qué? Pues sí te hablo a tal hora que estés comiendo o a tal hora que ya saliste de tu trabajo o este tipo de situaciones, ¿no? Pero literal muchos piensan que el trabajar desde casa es, digamos que lo mejor que les conviene, ¿no? Pero como con los temas que ya vimos, pues en ocasiones verán que no es cierto. Entonces hay que analizarlo, como les digo, checarlo, verificarlo, si somos candidatos a ofrecer este tipo de trabajo. Participar en los procesos de información de riesgo relacionados con las actividades de teletrabajo y capacitación que le proporciona el patrón, así como las reuniones presenciales virtuales organizadas para evitar el aislamiento social de acuerdo con lo que nos establece el capítulo 8 de esta norma. ¿Es correcto? Aquí simple y sencillamente se van a hacer reuniones de capacitación o reuniones para simple y sencillamente ver cómo están viendo el funcionamiento de esta forma, si les conviene, si les gusta, qué mejoramos, qué le quitamos o qué hacemos, pero también digamos, un punto importante es de que evitar el aislamiento, el tener la falta de contacto físico con los compañeros. O sea, sí debemos de, o sea, está bien de que estamos trabajando, pero lo que luego ocasiona es de que nos aislamos tanto que ya no queremos convivir con nadie y tampoco se trata de eso. Entonces se deben de realizar reuniones presenciales, virtuales obviamente también, pero lo ideal son presenciales para que no se olvide ese contacto físico. Como ahorita bien lo dijo Beckis, el día que se les fue la luz, salieron todos, coincidieron aquí y allá y pues volvieron ese contacto físico que literal se olvida. Entonces no se debe de pasar por alto ese punto. Sí debe de seguir ese contacto físico entre compañeros laborales para que no se olvide o se llegue a un momento en el que no, yo ya no quiero tener contacto con nadie. No, 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 tampoco, tampoco. Entonces, todo es bueno, pero también teniendo sus limitantes, ¿no? Avisar al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene de los riesgos de trabajo que sufra. El aviso deberá contener al menos la fecha de elaboración, el nombre de la persona trabajadora en esta modalidad y fecha de ocurrencia y la descripción del acontecimiento, ¿no? Con lo que decíamos, lo que podría ser el famoso aviso para el futuro posible caso de riesgo de trabajo. Entonces, como les decía, estoy en mi casa, ¿qué me puede pasar? Puta, es donde más accidentes hay, ¿no? Como les decía, uno fácil, voy bajando la escalera, me resbalo y resulta que se me fracturó una pierna o me lesioné la pierna, la cadera o un brazo o algo. Entonces, debo de dar el aviso a mi patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene para que estén enterados y obviamente enviar este aviso con estos datos mínimos, ¿no? Como les decimos, la fecha en que se elaboró, el nombre de la persona, la fecha en que ocurrió y qué fue lo que me pasó, ¿no? ¿Qué es lo que, como dijéramos literal, al momento de estar llenado el posible riesgo de trabajo, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Nomás que aquí de manera simple. Entonces vamos a verlo de esa manera. Y esta NOM 37 establece una serie de obligaciones para que los patrones que emplean en la modalidad de teletrabajo, con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, estas obligaciones incluyen informar sobre los riesgos relacionados en el teletrabajo, contar con una lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud, establecer políticas por escrito, proporcionar insumos y capacitación y establecer mecanismos para el retorno a la modalidad presencial en caso necesario. Entonces, como hemos visto, todos estos puntos en estos tres programas se resume en esta lámina. Todo eso es lo que debemos de contemplar para poder ofrecer el teletrabajo. ¿Ok?
La norma también implica responsabilidades para los trabajadores, como cumplir con las políticas del teletrabajo, informar sobre alteraciones de las condiciones laborales y participar en las capacitaciones y reuniones organizadas. Importante que las empresas se alineen con esta normativa para asegurar un entorno laboral seguro y saludable para que los trabajadores en la modalidad de teletrabajo estén en las condiciones óptimas para realizar sus funciones. Importante, esta NOM 37 se suma a las otras 44 existentes en materia de seguridad y salud, publicadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y entrará en vigor en 6 meses a partir de su publicación, por lo que es relevante comenzar a alinear las políticas internas de la empresa con motivo de implementar con los teletrabajadores las condiciones óptimas para presentar sus servicios sin que esto implique un riesgo a su salud, conforme a lo establecido por, obviamente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, recuerden, 6 meses a partir de publicada. 8 de junio, 8 de agosto, llevamos 2 meses. 8 de diciembre ya tiene que estar todo listo y funcionando, ¿ok? Entonces, pues ahora sí, literal, terminamos. Perdón que nos hayamos extendido hasta 3 programas, la verdad nunca me había pasado en ninguna plataforma, ¿eh? O sea, literal, ahorita se los digo, o sea, es la primera vez que me pasa, pero como les dije, desde el primer programa nos vamos a extender. Yo les dije de 2 a 3 programas, pero sí lo tenemos que ver un poquito más, despacio, verlo de manera constante, bueno, concisa y constante para que no haya dudas, y si las hay, por aquí les dejo mis medios de contacto para que me envíen sus dudas, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios al respecto. Constructivos o desconstructivos, no hay ningún problema, aquí la aceptamos todos, todo es bueno. Y obviamente pues síganos en nuestras redes sociales y prácticamente pues ya estamos terminando el programa. Muchas gracias. Y si no hay más comentarios, bueno, saludos aquí a Gaudencio Gallardo. Saludos, mi buen amigo, ¿cómo estás? ¿Todo normal? Saludos, saludos. Becky, no, al contrario, muchas gracias por tus aportes, tus comentarios, y por ahí prácticamente me alimentaste o me fuiste dando los ejemplos de los temas que fuimos comentando. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Muy buena tarde, provecho a los que ya estén comiendo. Saludos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, buena tarde.